Bueno, pues nada, yo también os doy la bienvenida a todos. Ya me he comunicado alguna vez con vosotros a través del foro de noticias del curso, pero no nos conocíamos personalmente y aquí estoy para los que estáis asistiendo a esta clase directo del curso este de gestión del plan de recuperación. Y como os comentaba en una de las entradas que hice en el foro, lo que vamos a hacer en esta clase es ver un caso práctico, ver un caso real. Que os voy a ir mostrando en compartiendo varios documentos a lo largo de, pues eso, más o menos una horita de clase, más o menos. Y vamos a ver la plasmación práctica de todas esas cosas que tenéis puestas en los apuntes o en los materiales del curso. Un poco, pues todos los criterios que tienen que ver con específicos del plan de recuperación, cómo se incardina una acción dentro de toda esa parte teórica que hemos visto, con lo cual mi idea es que sea un poquitín más ligero, por supuesto no introducir más contenido del que ya tenéis, que me parece que es más que suficiente, y luego dejar la última parte de la clase para que hagáis los comentarios, las preguntas o cualquier cosa que os pueda surgir sobre esta clase o sobre el curso en general, o si queréis que hablemos, habréis visto que os he puesto en el tema 5, os he puesto unas diapositivas sobre los PERTE, los estas asociaciones público-privadas para el desarrollo del plan y demás. No he querido desarrollar, a veces la explico en la clase online, pero esta vez no lo he hecho porque me parecía que ya era suficiente materia, pero sí, y no está muy desarrollada en los apuntes, sino en el PDF, perdón, en el PowerPoint que os he puesto, que está en PDF, pero en el PowerPoint. Y también si queréis que hable de eso, si no queda claro o si tenéis alguna duda respecto de lo que son, como está menos desarrollado en los apuntes, pues si queréis al final de la clase también podemos tratarlo un poquito. ¿Vale? O, como digo, cualquier otra cuestión que os haya surgido mientras habéis estudiado, hasta dónde habéis estudiado este curso, lo que llevamos más o menos, pues como la mitad, ¿vale? Sé que ahora en lo que os voy a poner vamos a avanzar un poquito más, pero como solo tenemos una clase online, pues os voy adelantando también un poco lo que vamos a ver al final del curso, un poco sobre los indicadores, sobre cómo funcionan los indicadores, pero son cosas sencillas, entonces no vais a tener tampoco mucho problema en entenderlo, y tal vez os facilite también el estudio de esa última parte. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el caso práctico que voy a poner a compartir la eh, pantalla? ¿Cuál es el caso práctico? ¿Cuál es el supuesto que os he escogido para realizar un poco esta plasmación práctica? Es una línea que se llama Experiencias de turismo en España. ¿Veis? Esta de aquí. Voy ahí, ¿vale? Os lo pongo, perdonadme que no os lo ponga esto en pantalla completa porque lo hemos estado probando antes y quedaba muy pequeñito y no se iba a ver, y necesito que lo veáis así un poquito, ¿vale? La experiencia de turismo en España, ¿vale? Esta es una línea de subvenciones del Ministerio de Turismo, como veis ahí, ¿vale? Que están financiados por los Next Generation, los fondos Next Generation, destinados a España, y por consiguiente, como veis ahí, tenéis el plan de recuperación y transformación y resiliencia. Está íntegramente financiado por el PRTR y depende, como es lógico, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este es un plan que se sacó ya como en el 2020. Tiene dos versiones y por eso yo en algún momento voy a intercalar la versión del 21 y la versión del 23. Esta es la versión del 23 porque hay algunas cositas que están mejor explicadas en la versión anterior, pero en cualquier caso es el mismo que se está, digamos, repitiendo, porque tiene una duración hasta el segundo trimestre, ha tenido una duración hasta el segundo trimestre de este año, del 2025, ¿vale? Para la solicitud de ayudas para desarrollo de planes de experiencias o propuestas de lo que llaman, que vamos a ver lo que es, experiencias turísticas, ¿vale? Que tengo puesto aquí
es del 21, voy a poneros el del 23, ¿vale? Que es más o menos lo mismo. A ver, que me voy arriba. Vale. Bueno, he dejado demasiado. Ups. Vamos a ver. En términos generales, el plan de, ¿qué es este plan de experiencias? Bueno, ahí lo tenéis. Si queréis, después os puedo pasar esta información, pero como digo, es únicamente a título de ejemplo. Como este, hay muchos, es para que veáis cómo se plasma en la práctica todos esos conceptos que hemos visto en la parte teórica, ¿vale? En este caso, la experiencia de turismo en España es una estrategia, como veis ahí, que pretende, o sea, que busca, que se incluye dentro del componente 14 del plan. Acordaros que el plan estaba dividido en componentes, los componentes en medidas, y cada uno de ellos estaba destinado al desarrollo de una parte, digamos, de la economía de nuestro país que necesitaba un fortalecimiento. ¿Vale? Y cuando digo fortalecimiento, os recuerdo que la idea de todo el plan de recuperación y de los fondos Next Generation en general no solo era salir de la crisis como consecuencia del COVID, sino aprovechar esa debilidad para realizar una intervención más profunda en la economía y de carácter más duradero, ¿vale? En este caso, estamos hablando de la estrategia de turismos que pone foco en la creación, la innovación y el fortalecimiento de la oferta turística de España, ¿vale? Eh, con carácter general, es decir, que interviene en el ámbito del turismo o el fortalecimiento de la actividad turística en nuestro país de forma no solo circunstancial, sino que pueda tener una duración en el tiempo, ¿vale? Lo que no quita para que necesariamente, acordaros que cuando lo hemos visto en la parte teórica, es muy importante ajustarse a los objetivos y a las medidas que estimó en su momento la Comisión cuando aprobó el plan, que debían llevarse a cabo. ¿Vale? Está claro que hay que hacer algo que sea importante para el país, en este caso importante para la industria turística, duradero e innovador en este terreno, pero necesariamente ajustado a lo que eran los principios esenciales o las 4 transformaciones esenciales que tenía el plan de recuperación, porque si no, como sabéis, al hacer la revisión a posteriori la Comisión Europea, puede no echarlo abajo, pero sí que puede llamar la atención y decir, bueno, esto no se ha cumplido o esto no coordina con el plan. Es necesario para tu país, pero tiene que estar dentro de mis objetivos o los objetivos que yo puse cuando te aprobé el plan. ¿Vale? Y acordaros que eran lo que llamábamos las 4 transformaciones esenciales. Y por consiguiente, pues como era la transición verde, impulsar la transición verde, la transformación digital, que ya sabéis que tenía que haber un determinado porcentaje de medidas que tienen que dedicarse a ambos objetivos, a la transición verde y a la transición digital. Luego, el logro de un crecimiento inteligente, sostenible, inclusivo, la cohesión, lo que llamamos la cohesión social y territorial, y bueno, mejorar la capacidad de resiliencia, también el tema de la inclusión social y demás, eso está incluido de forma transversal, no como objetivo directo, pero sí de forma transversal. Me refiero a la igualdad de género, que también lo tenéis puesto en los apuntes como uno de los principios específicos del plan de recuperación. Aquí está de forma, no como objetivo directo, sino de forma transversal, ¿vale? Y ahí, como lo veis, el plan de recuperación, esta medida se incluye en el componente 14, ¿vale? Del plan de recuperación. Estrategias específicas destinadas a alcanzar los objetivos del plan de modernización y competitividad del sector turístico, que es el que específicamente dentro del plan de recuperación se refiere al tema del turismo, ¿vale? En ese sentido, tenemos, vamos a ver, uy, perdonad, a ver.
segundito, voy a cambiar aquí. Tenemos lo que es en la descripción, tenemos un poco, pues bueno, qué es lo que son las experiencias, bueno, una cosa que tampoco hace falta que lo sepamos porque simplemente lo estamos utilizando como ejemplo, simplemente es ver cómo se aplica en la práctica. En el caso este de experiencias, que luego vemos lo que se entiende por experiencia turística y demás, como digo, a nivel casi anecdótico, lo que sí que me importa un poquitín más son los principios que rigen este componente 14 y este plan específico, ¿no? Y en particular, estos tres aspectos, ¿no? Uno, que es el que ya hemos indicado, la necesidad de que esté en línea con esos objetivos de la Unión Europea o de la Comisión, del Plan de Recuperación con carácter general. Esto es impepinable porque es lo que justifica la financiación. Pero aquí también tenemos el reconocimiento del turismo como un espacio multiactor. Por eso os conectaba yo ahora cuando se ha hablado en la introducción un poco con el tema de los PERTE y demás. Se busca en todo el plan, no solo con los PERTE, digamos, de forma como más específica, como más clara, porque es una cosa innovadora, que no existía, pero sí que os he comentado ya en alguna ocasión que la colaboración jurídico-privada es una forma de desarrollar políticas públicas que es frecuente en nuestro ordenamiento jurídico y en la práctica diaria de la administración. En el caso del plan de recuperación se recurre a todas las posibilidades, no solo a los PERTE grandísimos y demás, ¿no? Aquí es una cosa como más pequeñita en el que podemos considerar la participación multiactor. Y cuando hablamos de multiactor, hablamos de públicos, principalmente actores públicos y privados de toda naturaleza. O sea, no solo administraciones públicas, sino también fundaciones, asociaciones, grupos de acción local. Digamos que hacer participar a los distintos actores que intervienen, en este caso, en una zona turística determinada, que luego vemos cuál es su amplitud, tampoco es tan pequeño como pudiera parecer, no estamos hablando a nivel municipal, sino como de 3 comunidades autónomas, pero con todo y con eso es, digamos, más pequeño que lo que podría ser un PERTE, que es lo mismo, una colaboración público-privada, pero a mayor escala que lo es esto, ¿vale? Lo que quiero es que veáis es que este tipo de colaboraciones entre fundaciones y administraciones públicas del nivel que sea, local, autonómico, nacional, digamos, es parte fundamental de la ejecución del plan de recuperación. Porque, entre otras cosas, porque la administración sola no puede. ¿Vale? Os recuerdo que son un montón de fondos que hay que invertir en un plazo de tiempo bastante pequeño y eso significa la necesidad de colaborar con otros actores que nos ayuden a desenvolver esas políticas públicas, ¿vale? El otro aspecto es el reconocimiento de la realidad multinivel. O sea, no solo actores públicos y privados, sino actores de todos los niveles de gobernanza o de gobierno, si queréis. O sea, actores de nivel local, actores de nivel autonómico y también de nivel nacional. En particular aquí colabora la Secretaría de Estado, bueno, luego lo vemos, para la coordinación de lo que se llaman las mesas de las experiencias turísticas, pero pretende englobar todos los niveles, ¿vale? De todos los niveles territoriales que tenemos en España, ¿vale? No solo en sentido horizontal, públicos y privados, sino en sentido vertical de todos los niveles territoriales, ¿vale? Esto es muy común, o sea, estoy poniendo un ejemplo, pero esto es muy común en casi todos, ¿vale? Hacer, digamos, presente todos los aspectos, la mayor parte de aspectos que pueda tener una política pública desde todas sus perspectivas, ¿vale? Y luego, para que veáis un poco de qué va, la experiencia turística tiene una doble vertiente, ¿no? Lo que se entiende para experiencia turística es, obviamente, la experiencia que se lleva el turista que viene a España y que no solo es los servicios que se le ofrecen, el hotel, el no sé qué, no sé cuál, sino ir un poquitín más allá, ¿vale? Hacer una cosa como un poquitín más innovadora, que es que el turista pues tenga una percepción subjetiva de las costumbres del país, de la gastronomía, digamos un poco más integrativo y un poco más desde el punto de vista de la percepción que tiene
que tiene el turista, vamos, que va un poco por ahí. O sea, que no es lo clásico de, bueno, ala, vamos a utilizar estas cosas, esta subvención que nos da el plan de recuperación para incrementar las plazas hoteleras en no sé qué sitio, ¿vale? En mi municipio que hay pocas, no, sino que vamos a construir, digamos, una estrategia de turismo innovador que pueda atraer a turismo nuevo y que pueda reforzar a futuro este sector turístico en mi municipio, en mi comunidad autónoma o donde proceda, ¿vale? No algo, digamos, que sería como, bueno, a lo que tendemos un poco, a lo más sencillo, ¿no? Y como veis, por un lado, eso entendido como concepto, como a lo que nos estamos dirigiendo, lo que se va a financiar o lo que queremos, sino también como concepto operativo. ¿Vale? Que tenéis ahí es el conjunto de actividades, eventos y servicios, por eso digo, no simplemente plazas hoteleras, sino también qué actividades ofrecemos al turista, qué posibilidades le damos de hacer cosas para construir, lo que se llama aquí, para construir un relato y un catálogo de vivencias que recibe el turista y que esperamos que después promocione a nivel internacional, pues porque ha tenido una experiencia positiva en nuestro país y eso además ha tenido un impacto, digamos, económico en la zona que recibe el turismo, ¿vale? O sea, por un lado está lo que es la cuestión subjetiva de que es una experiencia que va más allá del puro, digamos, incremento de plazas hoteleras o demás, y por otro lado, cómo esto, y lo vamos a ver después en más profundidad, esto no simplemente se trata de fomentar el turismo sin más, sino de ver qué impacto tiene en la zona, ¿vale? Por eso hablamos de experiencias, porque no solo es, digamos, digamos, la persona que tiene el hotelito o la persona que tiene, sino cómo impacta en toda la zona de alrededor, ¿vale? Que va más allá, un poco en la línea del turismo rural, pero tal vez va un poquitín más allá, ¿vale? Para ello se necesitan nuevas formas de trabajo en red, ¿vale? Que luego lo vamos a ver, competencias innovadoras y conocimientos, que es a lo que se dedica la financiación, ¿vale? Hay una parte que se dedica fundamentalmente a establecer redes de contactos que permitan desarrollar estas experiencias de turismo a nivel más amplio, ¿vale? Eh, lo veremos luego, un catálogo vivo y diverso de experiencias de turismo en España, que será lo que va a promocionar nuestro país para que, bueno, para que para que se aumente se atienda un poco más la oferta, se extienda un poquitín más la oferta turística a nuestro país y no sea solo exclusivamente lo clásico de siempre. Luego lo veremos, hay un compromiso de, creo que son, si no recuerdo mal, 45 antes del segundo trimestre del 2025, 45 experiencias de turismo nuevas, que es el objetivo que se ofreció a la comisión y que por consiguiente hay que cumplir, ¿vale? Ya sabéis que esto depende del cumplimiento de los objetivos, depende la financiación del plazo siguiente. Bueno, como digo, al ser una cuestión de país, porque no estamos hablando de una cosa local, ¿vale? El plan de recuperación, lo he dicho varias veces durante los apuntes y ahora lo recuerdo también, el plan de recuperación está casi excesivamente centrado en el ámbito nacional, quiero decir, dejando un poco al margen las necesidades autonómicas, las autonómicas todavía, pero las locales un poquitín más o su capacidad de intervención en el plan está bastante limitada. Y también en este caso, como está gestionado por el plan de recuperación, también tiene, digamos, una forma de coordinación, digamos, a nivel nacional, digamos que es de ámbito de país, aunque se trate de nacional, como luego veremos, 3 comunidades autónomas o más, pero con 3 sería suficiente. Pero se considera, eso ya es suficiente para considerarlo, digamos, a nivel de país, en el sentido de que cada uno de los intervinientes en estas subvenciones, que al final son subvenciones en concurrencia competitiva, que es lo que se concede, pues pueda compartir sus experiencias con los demás o pueda compartir sus buenas prácticas y todas se pongan en común, ¿vale? Para eso existe lo que veis aquí, que son las mesas de experiencias de turismo en España, que es un espacio de encuentro entre los actores que trabajan en experiencias concretas en diferentes lugares del territorio nacional y que son a través de reuniones periódicas que realiza la Secretaría de Estado de Turismo, se ponen en común
para mejorar o para ayudarse entre ellos y para tener cierta coordinación dentro del plan. Como digo, el problema es que el plan es que es demasiado, en ese sentido, centralista y entonces es necesario establecer instrumentos a nivel ministerial para coordinar todas las experiencias que se puedan estar llevando a cabo en los distintos puntos del país, ¿vale? Como digo, con celebración de reuniones periódicas. Y se han establecido, veis aquí abajo, en principio, ¿vale? Se han establecido, se hicieron ya en el plan del 2021, en la duplicación que se hizo en el 2023, se han mantenido todas. Para que veáis más o menos. Sería la mesa de experiencias de turismo de naturaleza, dividido por temáticas, como veis, serían turismo de naturaleza, turismo de playas y costa, turismo de eventos, turismo cultural, gastronómico, turismo de salud, turismo activo y de aventura, turismo rural y turismo urbano. ¿Vale? Como os decía, trasciende, no es simplemente una cuestión de turismo rural, puede ser turismo urbano, trasciende un poco todas las dimensiones turísticas, playa, cultura, salud, un poco todos los aspectos que tienen que haber o todos en los que se puede desarrollar el turismo. Y para eso hay mesas específicas para que los que se dedican a ese tipo de, hasta los que están gestionando en ese momento ese tipo de ayudas, estén coordinados desde el Ministerio de Turismo. ¿Vale? Bueno, aquí luego os cuento esto, hay tres líneas distintas, pero luego os lo cuento. Eh, Aquí tenéis, no voy a entrar porque, como digo, salvo que os interese específicamente, yo si queréis después os subo esto está puesto en la web del Ministerio de Turismo, ¿vale? O sea que lo podéis rescatar de ahí, pero aquí tenéis tipo de acciones ejemplificadas de acciones que se puedan llevar a cabo. Como digo, como son con este programa de turismo en particular, puede que os interese, puede que no. Si os interesa, pues podéis recurrir a ello, pero aquí tenéis, pues bueno, algunos ejemplos. ¿Vale? Diseño y ejecución de sistemas de evaluación de impactos ambientales, bueno, distintas posibilidades según la línea de acción, que luego lo vemos, tiene tres líneas distintas. Tampoco voy a entrar al detalle, solo quiero que veáis cómo se hace, cómo se presenta, por ejemplo, una solicitud para este tipo de subvenciones, se desarrolla, se desarrolla un proyecto en este sentido y cómo se hace para cumplir los requisitos específicos del plan de recuperación. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis, como digo, dentro de las tres líneas hay distintos ejemplos. Bien, tenéis ahí un resumen, hay tres líneas, resumen de líneas y acciones. ¿Vale? Y como vamos a verlo primero para que sepáis lo que es, pues si no, aquí no se entiende mucho. Bueno, y luego, al final, que luego lo voy a dejar aquí porque luego voy a pasar. Vale. Parte fundamental, sé que no habéis llegado aquí porque es la última parte de los apuntes. Y la parte fundamental, una de las partes fundamentales es la evaluación del impacto, de los resultados de esas acciones. Obviamente, cuando uno presenta un proyecto a a una de estas subvenciones, tiene que tener previsto cuál es el impacto que va a tener. Para eso, luego lo vemos un poquitín, tenemos dos tipos de indicadores de rendimiento, pero los vemos luego. Unos indicadores que nos van a decir cuál es el impacto que esas acciones van a tener, en principio, a nivel de presentación de proyecto, cuál es el impacto esperable y al final, en la justificación, cuál es el impacto real que ha tenido en la economía esa acción. ¿Vale? Eh, Como digo, esto lo vemos luego un poquitín más detallado para que veáis la diferencia entre unos y otros tipos de indicadores, pero aquí, como os digo, también os lo puedo dejar bien en ejemplos de cuáles son, muchos ejemplos de cuáles pueden ser esos indicadores. Entonces, cuando lleguéis a la parte final de los apuntes que tenéis ahí puesta la cosita esta de los indicadores, podéis, si no lo entendéis bien, podéis venir aquí para ver cuáles son los ejemplos de indicadores en este caso. Y como digo, el objetivo es la entrega de 45 nuevos productos turísticos como mínimo en consonancia con la estrategia de desarrollo de productos turísticos sostenible antes del segundo trimestre de 2025. Este es el compromiso que aprobó la Comisión Europea, el compromiso de España en el plan de recuperación o en ese plazo del plan de recuperación que en ese término, como sabéis, está todo por semestres establecido cuándo tiene que acabar cada uno de ellos. En el caso del desarrollo del producto turístico sostenible, es antes de finalizar en el segundo trimestre de este mismo año, con lo cual
en teoría, debería ya estar finalizado. A ver, la entrega de la presentación, ¿vale? O, digamos, la aprobación de todas estas subvenciones destinadas a este objetivo en particular, ¿vale? Tiene que ser al menos 45 para cumplir lo que os comentaba, os comento constantemente en los apuntes, para cumplir las condiciones de la comisión para el plazo correspondiente, ¿vale? De ahí que muchos que trabajáis en administración pública os hayáis visto como ahogados. ¿Por qué? Porque es que lo tengo que terminar rápido, lo tengo que tener hecho, porque efectivamente hay un compromiso y un compromiso temporal, porque de ello depende la entrega del siguiente plazo. Bueno, bien, pues ahora os voy a mostrar, vale, os voy a mostrar cuáles, hay una guía, o sea, esta sería la descripción general del plan, digamos, o de la estrategia del Ministerio de Turismo, y luego hay una guía del participante, ¿vale? La voy a explicar un poco someramente porque si no vais a presentar ninguna subvención, pues tampoco os interesa, pero sí que veáis cómo funciona o cómo se hace para presentar un proyecto. Sé que os he puesto en varios supuestos presentación de proyectos de ejecución directa o de gestión directa por parte de la comisión. Esto no difiere mucho, pero es del plan de recuperación, por consiguiente es a nivel nacional. No son proyectos que se presentan a la comisión, sino que se presentan en este caso al Ministerio de Turismo a nivel nacional, ¿vale? Aunque estén financiados efectivamente por el plan de recuperación igualmente, ¿vale? Y además al 100%, ¿eh? Puedes tener otra cofinanciación si quieres, pero en principio están financiados al 100%. Bueno, vale, la guía está. La guía esta, la versión que tiene el 2023 se salta la justificación, pero como yo tengo la del 21, pues sí que os voy a dar algunas notitas sobre lo que es la justificación, pero no difiere mucho de lo que es una subvención en general, ¿vale? Entonces tampoco hace falta extenderse mucho, pues sería, digamos, el proceso es como el de una subvención cualquiera de las que probablemente hayáis tenido que manejar en vuestro trabajo. Pero en este caso, como digo, está sometido a unas condiciones específicas o unas limitaciones específicas que tienen que ver con el plan de recuperación, ¿vale? Esta estrategia pretende fortalecer las redes de actores que trabajan en la creación o adaptación de experiencias a nivel de país, así como aumentar y mejorar las experiencias turísticas en España para su posterior promoción internacional, que es lo que hemos estado explicando ahora. Cada uno de esto dirigido, y luego vamos a ver cómo a cada uno de los o cómo se puede justificar dirigido a cada uno de las transformaciones esenciales del plan de recuperación que tenéis ahí, la sostenibilidad o la transición verde, transición digital y demás, que tampoco hace falta que entremos. Y como digo, es una línea de ayudas en concurrencia competitiva, ¿vale? O sea, de subvenciones en concurrencia competitiva, tal y como describe la ley de subvenciones, ¿vale? Sin ninguna diferencia en ese sentido, sino, en todo caso, a mayores, es decir, en cuanto, como veremos más adelante, a requisitos específicos que tienen que ver con que venga de la Unión Europea y a controles, ¿vale? A sobreponer o superponer a los controles habituales que tiene la Administración en las subvenciones, aquellos que puedan venir también de la Unión Europea, que luego lo vemos rápidamente. Bueno, ¿quiénes son los posibles beneficiarios? Pues ahí lo veis, lo que os estaba hablando, se trata, lo que he comentado al principio, el concepto es que sea una cuestión de multiactor, públicos y privados, y por consiguiente pueden ser posibles beneficiarios asociaciones o federaciones, siempre y cuando, bueno, esto se da por entendido, tengan sus correspondientes acreditaciones legales y con todas las garantías, como es de esperar, fundaciones, agrupaciones de interés económico, como veis, normalmente legalmente inscritas, o sea, digamos que con todos los sacramentos, empresas o pequeñas y medianas empresas, entidades religiosas, entidades públicas de nivel municipal y entidades públicas de nivel autonómico. Como veis, público y privado y multinivel, tanto autonómico como local. ¿Vale? Tanto en unos como en otros. O sea, no necesariamente tiene que ser una asociación a nivel nacional, puede ser una asociación local o una fundación pequeñita o más grande, no habría ningún problema porque ambos están comprendidos. ¿Vale?
Entonces, ese criterio, digamos, ese criterio del multinivel, o sea, orientación multinivel y multiactor está establecida o se plasma en los beneficiarios, en los posibles beneficiarios de esta línea de ayuda. ¿Vale? En el caso particular, como os decía, las condiciones para este plan o para esta estrategia es una afectación de 3 comunidades autónomas mínimo y un presupuesto mínimo de 100.000 euros. ¿Vale? Aquí, obviamente, a ver, como os he comentado, aunque sea proyectos de un poquitín menos cuantía, siempre son proyectos un poco más grandes que los que se suelen llevar a cabo en fondos estructurales, que suelen ser a nivel de comunidad autónoma. ¿Vale? Esto, como es una estrategia, digamos, más de país, pretende afectar, digamos, a varias comunidades autónomas, en este caso sería 3 o más, pero mínimo 3, de tal manera que si tú tienes una propuesta, pero tu asociación, tu federación o lo que sea, solo tiene implantación en una o dos comunidades autónomas, vas a necesitar una colaboración o una agrupación con otra asociación similar o otra entidad similar en otra comunidad autónoma para llegar a esas 3. ¿Vale? Si no, no sería viable, no tendría acceso. ¿Vale? Es necesario que sean 3 comunidades. Otra cosa es que si tú no tienes implantación, ¿cómo se mide la afectación a la comunidad autónoma? Pues bien, porque tú tengas sede, por ejemplo, tú tengas sede en distintas provincias de 3 comunidades autónomas, o porque lo establezca bueno, ahí lo tenéis, tiene delegaciones y desarrolla servicios, actividades o programas en distintas comunidades autónomas, o porque así figura en los estatutos, ¿vale? Eh, pues si es nacional, pues fenomenal, porque van incluidas todas, pero según lo que se establezca, de tal manera que obviamente tú cuando presentas los papeles vas a tener que presentar dónde tienes delegaciones, en qué comunidad autónoma, tendrás que presentar los estatutos de tu institución para demostrar este criterio, porque es un criterio excluyente. ¿Vale? Si no son 3 comunidades autónomas, no vale. Igual que el presupuesto mínimo son de 100.000 euros y no me vale que sea menos, ¿vale? Porque, como digo, son proyectos que intentan absorber, ¿vale? Bastante cantidad de dinero, una cierta cantidad de dinero en un periodo de tiempo bastante pequeño. Entonces es importante no atomizar en proyectos pequeñitos, que es algo como más de política, digamos, política regional o política estructural, digamos, de fondos estructurales, sino que esto es otra cosa, ¿vale? Esto es a nivel nacional y absorbiendo, digamos, una buena parte de presupuesto cada uno de los proyectos que se aprueben. En este caso son entre 100.000 y 200.000, ahora lo vemos, entre 100.000 y 200.000 euros. Vale, ahí lo tenéis, por ejemplo, ¿dónde tiene presencia mi organización? En una o dos comunidades autónomas, necesito ir en agrupación con otra que me complete la tercera, o en al menos 3, en cuyo caso podría ir yo solo y presentar yo solo porque tengo implantación en 3 comunidades, ¿no? Pero es que además tenemos que tener ese mínimo de 100.000 euros. Ya sabéis que por debajo de los 200.000 euros, o sea, que es lo que llamamos los minimis, y es que para que no, digamos, no haya una complejidad burocrática excesiva, aquellas ayudas o aquellas entidades que hayan recibido en un plazo de 3 años un máximo de 200.000 euros, ¿vale? O en tres ejercicios fiscales no necesitan, porque se supone que no distorsionan la competencia, no tienen la misma rigidez que los que superan esa cantidad, que digamos que sí que podría tener una afectación, digamos, al comercio, una afectación económica más intensa a nivel de comunidad europea, ¿vale? Como el límite está en los 200.000 y el mínimo de esta subvención son 100.000, significa que nosotros, si en los años anteriores hemos recibido otras ayudas, las tenemos que descontar, ¿vale? En los tres años. Si no hemos recibido ninguna, pues fenomenal. Tenemos los 100.000 que necesitamos y podemos hacer entre 100.000 y 200.000, ¿vale? De todas formas, ahí lo tenéis resumido. Esto
bueno, suele ser así en casi todas las ayudas, en lo que tiene que ver en las ayudas europeas, se presenta una declaración responsable de todas aquellas, luego si queréis vemos el formato del papel que hay que presentar, en la que tú declaras las subvenciones que has recibido, la cantidad percibida en concepto de subvenciones en los últimos, o sea, en este ejercicio y en los 2 ejercicios fiscales anteriores, ¿vale? Y de eso se descuenta de los 200.000. Si después te quedan 100.000, pues puedes hacer hasta 100.000. Si no llegas a los 100.000 porque has recibido más, entonces también vas a necesitar otra entidad que te complemente, igual que como hacíamos con el ámbito territorial. ¿Vale? Vas a necesitar a alguien que complete esa cantidad hasta la cantidad mínima del proyecto, que son 100.000. ¿Vale? Porque tú no puedes pedir más, porque ya has pedido en los años anteriores o ya te han concedido en los años anteriores y no te queda, digamos, no te queda margen por debajo de esos 200. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una agrupación? Es decir, cuando tú te presentas solo, pues muy bien, tienes tu presupuesto, tienes tu implantación en las comunidades autónomas, pero si en alguno de los casos que hemos visto anteriormente no fuera posible hacerlo tú solo, sino que necesitas estar organizado o estar agrupado, lo que hay que hacer es, si os acordáis, esto también lo tengo puesto donde hablaba un poquito de los PERTE, es necesario hacer un acuerdo de digamos, las indicaciones que el Real Decreto da para organizaciones de tipo público-privado, que obliga no solo a celebrar un convenio entre las partes que van a desarrollar ese proyecto, sino que también especifica bastante el contenido que deba tener ese convenio. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Para que una red de entidades públicas o privadas se presenten con un proyecto en agrupación, deben suscribir previamente un acuerdo entre ellas. Es un documento privado cuyo contenido mínimo está regulado en el artículo 67 del Real Decreto 36/2020. ¿Vale? No voy a entrar porque lo tenéis en los apuntes, pero esas son, digamos, especificidades que metió a ver, son práctica común en cualquier caso, pero sí que están expresamente incluidas dentro del Real Decreto para el desarrollo del plan de recuperación, ¿vale? Obviamente, el contenido, ¿qué significa o qué se supone que incluye? Pues a ver quién va a ser el responsable, quién se va a encargar de qué, compromisos que adquieren las partes de llegar a la finalización finalización del proyecto, por supuesto del mantenimiento de la conservación de facturas y de, bueno, todas esas cosas, ¿no? Mantener también cierta comunicación, obligación de comunicar cualquier incidencia, cualquier cosa que pase, cosas que, en fin, entran dentro un poco de la lógica o de la mecánica del trabajo en colaboración con otras organizaciones. ¿Vale? Como veis ahí, yo lo subrayo, es una responsabilidad técnica solidaria. Es decir, si uno falla, por eso digo que el acuerdo es tan importante, porque si uno falla, responden los demás. Entonces, es importante que todo esto esté, digamos, previamente establecido, ¿no? Lo único que quería resaltar es la necesidad, como esto es complicado, normalmente hay un coordinador o hay un responsable del programa. Y entonces lo normal es que en los presupuestos, cuando tú elaboras el presupuesto, tengas en cuenta que hay una persona que se va a dedicar más a fondo a estas cuestiones, porque es el que va a recibir facturas, el que va a recibir todas las notificaciones de los otros agrupados y demás. Habrá una oficina técnica que será en la que esté el organismo coordinador o el principal coordinador del programa, y esa oficina pues va a necesitar un personal y va a necesitar unos requisitos específicos para este programa que hay que poner en el presupuesto, ¿vale? La idea es que todo esté previsto, porque obviamente pues hay que presentar un presupuesto con todos los aspectos que van a cargarse, con independencia de la categoría, de la categoría de gastos que sean elegibles o no elegibles, pero sí que una previsión de gastos que sea sensata, digamos, ¿no? Y esta es una de las partes. Bueno. Otro aspecto importante. Bueno, los objetivos de mi proyecto tienen que estar alineados con los objetivos del plan de recuperación, ¿vale? Que ya sabemos cuáles son. Y la cuestión es, ¿cómo hacemos esto? Bueno, aquí no viene, vamos a ver, esta yo creo que la podemos cerrar.
Aquí no viene, pero en la guía del 21 venía una cosa que estaba muy bien. Voy a hacer un poquito, a ver si la tengo aquí. Vale. Que es un poco que se vea como, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo podemos alinear nuestros objetivos con los del plan? A ver, había un cuadrito por aquí que creía que lo tenía yo. Esos son los, bueno, eso nada, esto es si eso luego lo vemos. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Este cuadrito es un poco, como veis ahí, los cuatro objetivos del plan de recuperación, ¿vale? Transición verde, transformación digital, crecimiento inteligente, sostenible, o sea, cohesión social y territorial, mejora de la resiliencia y demás. Entonces, estos serían los objetivos comunes del plan. Y esto que tenemos aquí arriba serían nuestros objetivos en la experiencia que vamos a llevar a cabo, ¿vale? O en el proyecto que vamos a presentar. Entonces, objetivo 1 de nuestro proyecto, objetivo 2 de nuestro proyecto, objetivo 3 de nuestro proyecto. En este cuadro tenemos nuestro objetivo 2, se incardina con impulsar una transición verde desarrollando modelos de negocio turísticos, ¿vale? Es así como como se asocia a los objetivos, ¿no? Nuestros propios objetivos, no necesariamente todos tienen que es una tendencia que tenemos cuando hacemos estos proyectos, ¿no? A asegurar que lo vamos a hacer todo muy bien y no siempre es así, a veces es mejor ser claro y ser directo y decir, mira, el objetivo 2 se dedica a impulsar la transición verde y solo lo alineo con este objetivo común. Mientras que el 1 está prioritariamente orientado a la transformación digital. El objetivo 3, no hace falta tampoco que sean todos, ¿vale? El objetivo 3 a lograr un crecimiento inteligente, sostenible. El objetivo 1 también para mejorar la capacidad de resiliencia, ¿vale? Esto es digamos, se asocia cada una de nuestras actividades a uno de esos objetivos, porque como luego los tenemos que medir, y luego tenemos que poner indicadores de que efectivamente esa actividad ha tenido un impacto en ese sentido, pues tenemos que ver cuál es el indicador más apropiado, ¿vale? No es lo mismo un indicador para ver cuál es la transición verde que cuál es la transformación digital. De ahí que tengamos que asociar a cada uno de ellos. Pero es que además, como sabemos, porque lo hemos visto, es que es un requisito imprescindible porque forma parte del plan de recuperación. Si no, podría ser una subvención cualquiera, pero como forma parte del plan de recuperación, tenemos que necesariamente alinearnos con esto. No solo alinearnos con esto, que como sabéis son las cuatro transformaciones esenciales del plan de recuperación, sino también, vale, muchos de estos objetivos que veis aquí, muchos de estos objetivos son coincidentes con otra de las grandes agendas con las que nuestra sociedad está comprometida, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vale, esto no es una cuestión de confundir. Ahora os explico un poquitín, para quienes no lo sabéis, muy brevemente todo esto de los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y os explico por qué se incluye aquí, ¿vale? Y os voy a poner aquí vamos a ver. A ver, aquí tenemos. Vale. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos y 169 metas para asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y favorecer la paz universal. Es decir, esto es un objetivo de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿vale? Al que están suscritos, ahí tenemos 193 países, entre los cuales está todos los países que tienen que ver, que están incluidos en la Unión Europea. Pero no solo nosotros como país España que formamos parte de las Naciones Unidas, sino que ahora vamos a ver muy rapidito, muy rapidito, que también es la propia Unión Europea la que se ha comprometido y por eso está incluido dentro del plan de recuperación. Pero antes quiero explicaros un poquitín, para quienes no lo sepáis, lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que giran en torno a 5 ejes, luego lo vemos: planeta, personas, prosperidad. Es una guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional entre el año 2015, que fue cuando se ratificó, y el año 2030. O sea, una serie de objetivos que los vamos a ver ahora, que se plantean los países miembros o los países firmantes de este documento para conseguir de aquí al 2030.
que tampoco falta tanto, ¿vale? Como veis, hay resultado de un amplio proceso de consultas lanzados oficialmente en enero de 2016, porque el acuerdo se llegó en el 2015. Bien, ahí los tenéis, ¿vale? Estos son bastante conocidos, ahí los tenéis individualmente: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Son muy amplios, ¿vale? Son muy amplios. Y aquí los tenemos también por aspectos. Por ejemplo, en la esfera uno, que son las personas, pues están el uno, el 10, el 2, el 3, el 4, el 5. En la prosperidad, el 7, el 8, el 9, el 11, ¿vale? Todos estos objetivos del desarrollo sostenible son un compromiso que tiene nuestro país, ¿vale? Pero no solo son un compromiso, bueno, esto es la Agenda 2030, es el plan de acción para conseguir ese objetivo, ¿vale? Los objetivos son estos. Esto es el plan de acción, ¿vale? De la comunidad internacional para conseguir esos grandes retos que son, a ver, hambre cero. O sea, estamos hablando de cosas eh, demasiado, o sea, de una amplitud considerable. Vida y ecosistemas terrestres, vida submarina, acción por el clima, y además que abarcan todos los aspectos, un montón de aspectos, digamos, que tienen que ver con el futuro del planeta, con el futuro del mundo, ¿no? O con un desarrollo, digamos, económico que sea sostenible a medio y largo plazo, ¿vale? Para, como veis ahí, lograr sociedades más justas y sostenibles, derechos humanos garantizados para todas las personas y articulados sobre los principios y valores de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, eso por lo que respecta a los derechos fundamentales, y si os acordáis, el Acuerdo de París, que es el que tiene que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero y demás en ámbito de acción climática o de conservación del medio ambiente, ¿vale? Para ello, cada estado tiene sus propias medidas, adopta sus propias medidas. Aquí en este país ya sabéis que tenemos un ministerio que simplemente, o sea, un ministerio prácticamente dedicado a eso, una sección de un ministerio dedicado exclusivamente a eso, al cumplimiento de estos objetivos de la Agenda 2030, aparte de una estructura institucional específica, pero que no es objeto de nuestro curso y no voy a entrar. Como veis, esto es de otro curso que hemos dado también aquí en 40 Formación. Bueno, que di yo también en 40 Formación. Vale, a lo que voy. No solo España se ha comprometido con esto, ¿vale? Sino que la Unión Europea también está comprometida con la Agenda 2030 como entidad. De ahí que no solo haya una serie de estrategias, que son las que tenéis aquí, estrategias específicas de la Unión Europea para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, como es el Pacto Verde Europeo, no sé qué, sino también está expresamente reconocido en el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿vale? Como veis ahí, los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia deben contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial en lo que tiene que ver al cambio climático. De ahí que tenga que haber un porcentaje elevado de medidas que deban destinarse a la transición verde, o a paliar el cambio climático, estructurando sus medidas y programas en 6 ámbitos estratégicos: transición ecológica, como veis, coinciden, ¿no?, con los objetivos del plan o del mecanismo a nivel europeo. Transición ecológica, transformación digital, empleo y crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cohesión social y territorial, salud y resiliencia, y políticas para la nueva generación. No son iguales, pero son muy parecidos a los que establece el mecanismo en sí. ¿Vale? Esto, digamos, que también tiene una parte de compromiso de la Unión Europea en particular. Y además, en nuestro plan de recuperación también está incluida la Agenda 2030, ¿vale? Como una parte de lo que os comentaba. Por un lado, cada país se compromete al cumplimiento dentro del paraguas de la ONU, al cumplimiento de estos objetivos de la Agenda 2030, y los hace a su manera. Entonces, desde ese doble enfoque nos afecta, por un lado,
como país, miembro de la Unión Europea, y por otro lado, la estrategia de la Unión Europea respecto de esa misma agenda. Esa combinación de dos aspectos se incluye dentro del plan de recuperación, ¿vale? Y ahí lo tenéis, transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género, que coinciden prácticamente con los anteriores, ¿vale? De ahí que se haya incluido o sea, quepa no solo el cumplimiento de objetivos que tengan que ver específicamente con el plan de recuperación, sino aquellos que están dentro de la Agenda 2030, ¿vale? Y salgo de aquí porque no necesito más. Y os voy aquí y veréis, ¿vale? Que lo que os he puesto antes, un poco lo que os he puesto antes, el cuadrito este, objetivo 1, objetivo 2, cómo coincidía con los 4 ejes esenciales del plan de recuperación, nada impide que se haga exactamente lo mismo como veis aquí. Objetivo 1, fin de la pobreza, hambre cero, salud. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces aquí habría que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Es decir, cómo nuestro proyecto se incardina en alguno de estos objetivos y son exactamente igual de válidos. Porque, como digo, no solo se trata de, o sea, está ínsito en el plan de recuperación, todo aquello que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, porque son un compromiso de cada uno de los países que formamos parte de la Unión, pero también de la Unión per se, de la propia Unión Europea. ¿Vale? De ahí que se solapen ambos. ¿No? Eso no debería sorprenderos. ¿Vale? Como veis, objetivo 10, 11, 12, todos los objetivos de desarrollo sostenible que os he enseñado antes en los cuadraditos estos de colores y que los veréis en cualquier sitio porque son muy comunes. ¿Vale? Bueno, no quiero tampoco enrollarme mucho. Solo llegar aquí a esta parte, los proyectos no se justificarán solo en términos de haber gastado correctamente. ¿Vale? Que esto, cuando lo veáis en los apuntes en la parte final, veréis que insisto mucho en ello. No se trata simplemente, eso digamos que es un pasito más, lo puse también al principio, pero no se trata simplemente de que es digamos, a ver, el control del gasto público vigila que efectivamente se haya destinado a lo que se había previsto, a la política pública que se ha destinado y demás, pero estamos yendo en todos los ámbitos a una, digamos, una accountability que llamamos, ¿no? Mucho más profundo, ¿no? Que no es simplemente que el dinero se ha gastado bien, se ha gastado sin ninguna interferencia de ningún tipo, se ha conseguido el objetivo que se pretendía con la política pública en cuestión, pero ya no solo eso, pero ya es ir un poquitín más allá. Sí, efectivamente, se ha gastado bien, se ha gastado en lo que se tenía que gastar, pero es que además tenemos que ver que ha sido eficiente en el sentido de que hemos conseguido el objetivo, ¿vale? Digamos que esa es una intensificación del control que está haciendo la Unión Europea y que está empezando, digamos, un poco a ser experimental en este plan de recuperación, ¿vale? Es decir, valoración del impacto. Eso va más allá de la contabilidad. ¿Vale? La valoración real del impacto, no solo que se ha gastado bien, que se ha gastado en lo que se tenía que gastar, sino además que ha servido, ha sido útil y el impacto ha valido la pena. Eso es, digamos, como os comento, un punto más que tiene esta nueva política, digamos, esta nueva política de fondos de la Unión Europea, cuya tendencia es que se instale como medio en el futuro, como medio de gestión o como medio de valorar la gestión de las administraciones públicas del dinero comunitario, ¿vale? Para eso, como os comentaba, por eso decía que está un poco al final, a la parte final de los apuntes, lo que necesitamos es medir el impacto, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, cómo se hace, experiencia en la que se trabajará. Aquí esto me lo voy a saltar eh, porque es una cosa, digamos, como un poco más común, cómo se hace. Si necesitáis que demos una vuelta a esto, pues bueno, pero cómo se hace un proyecto de este tipo en el que describes la acción, estableces los hitos en los que lo vas a dividir, pues aquí, por ejemplo, ¿vale? Este sería objetivo y tal, listado de acciones.
contratación de asistencia técnica, una consultora, antropología, cultural, no sé qué, pues se firma el contrato en fecha de un mes y va a ser responsable la entidad X y se prevé el presupuesto tanto para esto, ¿vale? Estas serían las acciones que vamos a realizar, cuándo, o sea, exactamente cómo se van a plasmar, cuándo se van a hacer, quién lo va a hacer y cuánto dinero se va a destinar. Pero esto es, digamos, un procedimiento normal presenta un proyecto de estas características. Si no habéis presentado ninguno, lo que sea, pues a lo mejor no estáis familiarizados, pero quien lo haya hecho sabe que esto es una fórmula de trabajo común. Por eso quería llegar aquí, a lo que son los indicadores, ¿vale? Que son, digamos, ese plus que tiene el plan de recuperación. Un indicador es una medida que establece qué se está haciendo, digamos, esa es la parte fácil, que serían los indicadores de rendimiento. Y luego, ¿cómo voy a valorar si estoy más cerca de mi objetivo? Que es una cuestión un poquitín menos fácil, que son los indicadores de impacto. Ya os digo que esto al final de los apuntes lo tenéis un poquitín explicado, pero aquí os lo explica también y a mayor detalle en el primer documento que os he puesto vienen un montón de indicadores para cada una de las cosas, ¿vale? A nivel ejemplificativo. Los indicadores de rendimiento son sencillos de diseñar y de dotar de contenido. Si he propuesto hacer un programa de formación, los indicadores de rendimiento podrían ser ¿cuántas ediciones de curso? O sea, ¿qué he hecho? ¿Cuántas ediciones? Tres ediciones de tantas horas, con tantos alumnos pues aquí pone el tipo de alumnos al que he llegado. ¿Vale? Pues alumnos de administraciones públicas, 24, y una acción que hemos hecho en diciembre y en enero de 25 horas. ¿Vale? Eso cuantifica lo que se ha hecho. Ya está, ya está. Por eso pone que es lo más fácil, porque eso es lo que es, ¿no? Otra cosa, ¿vale? Es qué he conseguido. Y necesito tener parámetros o algunos indicadores que me digan qué impacto han tenido esas acciones. No simplemente qué he hecho, sino lo que he conseguido con eso. ¿Vale? Por ejemplo, con estos indicadores sé lo que he hecho, no lo que he conseguido. Para medir el impacto necesito elaborar indicadores diferentes, como por ejemplo el número de actividades concretas que cambian sus procesos de gestión tras el curso, es decir, qué efecto ha tenido. ¿Vale? O el número de propuestas innovadoras de uso de recurso local, bueno, por poner un ejemplo, que surgen tras la formación. Es decir, ¿qué ha pasado después de para qué ha servido lo que yo he hecho? Y eso lo tengo que cuantificar y tengo que buscar unos indicadores que me pongan de manifiesto cuál es el impacto real que he tenido. ¿Cuántos alumnos, yo qué sé, pues si haces un programa de formación, como os lo pongo en el ejemplo de la práctica, un programa de formación para alumnos con problemas de inclusión social, pues cuántos han continuado, cuántos de esos alumnos han continuado después haciendo otro tipo de formaciones o algo que indique cuál es el impacto real, lo que realmente he conseguido con eso. Como os digo, esto es ir un pasito más allá en lo que se refiere a las políticas públicas o a la medición de las políticas públicas, no simplemente, o del gasto público, no simplemente lo que hemos gastado, sino qué estamos consiguiendo y que eso pueda ser evaluable, porque gracias a ello se van a repetir esas políticas o no. ¿Vale? O esas acciones o no, dependiendo de los resultados que estemos obteniendo. Y eso convierte a largo plazo el gasto público mucho más efectivo. ¿Vale? Entonces la idea va un poquitín para ahí. Sé que es la parte como un poquitín más difícil sobre todo en los proyectos, lo de escoger los indicadores, pero bueno, suele haber unas tablas para saber más o menos la medición de resultados. ¿Vale? Luego el plan de difusión, que aquí esto, como ya os lo he comentado también, no difiere mucho de los que hay en las subvenciones de gestión directa de la Unión Europea, pues que también tiene que estar previsto, cómo vas a difundir los resultados, todo este tipo de cosas de las que ya os he hablado y no voy a repetir aquí. Solo quiero hacer aquí mención, como veis, lo que os comentaba en conexión con lo que os he puesto en el foro, os he puesto ahí una fotito que no he querido deliberadamente, no he querido decir cuál es, ese proyecto del Ayuntamiento de Valladolid, y que os doy pista, pensad en cosas para bifis, de movilidad sostenible y todas estas cosas en los ayuntamientos son muy frecuentes. Tiene que llevar la indicación, lo que os ponía en el foro sobre la visibilidad.
que ayer os he puesto también el documento de la guía de visibilidad del plan de recuperación. Es decir, por si lo necesitáis o simplemente lo queréis saber. Es decir, dependiendo del tipo de acción, habrá una obligación de visibilidad u otra. Carteles, paneles grandes, dónde tiene que llevar el logo arriba, abajo. Bueno, todo eso está bastante regulado. ¿Vale? Entonces os he puesto esa guía sobre cómo se pone, aunque como veis aquí en este caso concreto y en casi todas las subvenciones en particular, viene específicamente cómo cumplir con esas obligaciones de visibilidad de cara principalmente no solo a los beneficiarios, sino también al público en general, que sea consciente de qué es lo que se está haciendo con el plan de recuperación. Suele venir específicamente, pues mira, en todas las acciones tiene que llevar el emblema de la Unión, junto con el emblema de la Unión, el texto financiado por la Unión Europea. Ahora os enseño un ejemplo que viene abajo. ¿Vale? Entre otras cosas porque el incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de reintegro. ¿Vale? A tal punto es importante la visibilidad que de no cumplirse puede dar lugar al reintegro de la subvención. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿veis? Taller de mejoras, la bandera de la Unión, financiado por la Unión Europea, plan de recuperación y el logo del plan de recuperación. ¿Vale? Esto, como digo, dependiendo del tipo de acción, tiene unas medidas de visibilidad u otras. Ese es el que se prevé en este tipo de acciones, pero el resto, como digo, se colga un documentito ahí, una guía, donde podéis ver qué es lo que tiene que, o sea, dependiendo de, por ejemplo, si es una obra, pues es un panel grande, obviamente no es lo mismo. Pero bueno, por si os interesa mirarlo por el tema de la visibilidad. Bueno, luego costes, los costes subvencionables, directos, indirectos, bueno, esto digamos que entra dentro de lo normal de una subvención normal, o sea, dentro de lo que está establecido en la ley de subvenciones, quiero decir que no tiene especialidades con respecto a que sea del plan de recuperación. Como veis ahí, la subcontratación requiere autorización. Si tú presentas un proyecto aquí y llevas incluido una subcontratación, la aprobación del proyecto lleva implícita la aprobación de la subcontratación. ¿Vale? En este caso es así. Bueno, como veis es todo vía electrónica, ya se hace todo vía electrónica. Entre otras cosas porque se supone que es como más rápido. Hay una parte de propuestas admitidas y después propuestas aprobadas. Bueno, como digo, esto tampoco tiene... ¿Veis? Aquí tenéis, era lo que os decía yo, que en los criterios de valoración a la hora de seleccionar las solicitudes, tienes como criterio la contribución del proyecto a reducir las desigualdades económicas y de género, que era otro de los, como os decía, que era más transversal, que en este proyecto era más transversal las desigualdades de género, está incluida en los criterios de valoración, digamos, no en los principales, pero sí, impacto social y económico de los resultados de 0 a 25 puntos, y uno de ellos es, como veis ahí, la contribución a las desigualdades, a la eliminación de las desigualdades, sobre todo de género. Bueno. Lo que os comentaba respecto de la justificación, que no viene aquí, viene en el del 21, a ver, aquí. La justificación lo tenéis aquí. No hay mucho que... ¿Veis? Abajo vienen también todos si los queréis ver, todos los papelotes que hay que entregar y cómo se firma y cómo se rellena y demás, que es, bueno, es mucho más fácil de lo que parecía. Eh, Aquí quería comentaros la justificación, viene aquí en la guía del 21, no viene en la del 23. Pero solo quería, porque como os estoy diciendo las especificidades que tiene, porque no os voy a explicar la ley de subvenciones, las especificidades que tiene que ver con el plan de recuperación, viene también vienen dos aspectos. Uno, que es la necesidad de comprometerse a los controles a los controles de tipo financiero, ¿vale? Económico y financiero que puedan venir de la Unión Europea, ahí lo tenéis, porque es financiado por el plan de recuperación.
se someterán a las actuaciones de control, un compromiso de someterse a las entidades beneficiarias, de someterse a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, recabar efectos de auditoría, las categorías armonizadas de datos que están en el reglamento. Como digo, todo esto son obligaciones específicas que tienen que ver con su financiación por parte del mecanismo de recuperación y resiliencia. Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas y, como sabemos también, que tiene que estar aquí abajo, auditoría, conservar los documentos durante 5 años, 3 en el caso de que sean menos de 60.000 euros. Como veis, de acuerdo con el artículo 132 del reglamento de la Unión Europea, y asegurar la regularidad del gasto y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, así como prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación. ¿Vale? Esto, como digo, son aspectos específicos que vienen incluidos aquí, que tienen que ver con el plan de recuperación, así como el otro aspecto, que era, si os acordáis, el de no causar daño significativo al medio ambiente, y que lo tenéis aquí. Os voy a enseñar cómo es. Veis, aquí tenéis ejemplos de todo, ¿vale? Ejemplo del acuerdo de colaboración para cuando te tienes que agrupar. Vale, con todas las condiciones que exige el Real Decreto, ¿vale? Para esa... A ver. Modelo de declaración responsable del ámbito territorial. Como tienen que ser 3 comunidades autónomas, pues ahí es donde está de las ayudas que ha recibido, como os comentaba, hasta 200.000 euros en los 3 años anteriores. Pues qué ayudas ha recibido, qué no, tenéis los modelos de todo. Y aquí tenemos el modelo de declaración responsable específico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de no causar daño significativo a los objetivos medioambientales. Y entonces, pues bueno, aquí tenéis, vale, declara, como veis, es un modelo a rellenar, donde el declarante dice que, de conformidad con el reglamento, no ha incurrido o no va a incurrir en las actividades relacionadas con los combustibles fósiles. Y si veis, esto lo tenéis tal cual, o sea, está copiado del reglamento. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, que son las actividades que os comentaba que eran prohibidas y que no son excluyentes. Combustibles fósiles, incluida la autorización ulterior de los mismos en el marco del régimen de comercio y de emisión de los gases de efecto invernadero, residuos, incineradoras y no sé qué. ¿Veis? Aquí tenéis, no causen, y además en negrita, grande, subrayado, con mayúsculas, todo, ¿vale? No causen un perjuicio significativo a los 6 objetivos medioambientales del artículo 17 del reglamento 2020-852, y que se enumeran. Por si no tal, pues ahí los tenéis, ¿vale? Enumerados uno por uno, y que no desarrollas actividades excluidas según lo indicado por la guía técnica sobre la aplicación del principio no causar. El Ministerio también tiene su propia guía a este respecto, con ejemplos y demás, ¿vale? Refinerías de petróleo, centrales térmicas, no prevé efectos directos del proyecto de actividad sobre el medio ambiente ni efectos indirectos primarios, ¿vale? Con un compromiso por parte de las entidades solicitantes de cumplir este requisito, que, como hemos visto, es específico para este plan y que tiene que ver con no con los objetivos en general de ahorro climático o de gestión climática, sino los específicamente establecidos por el reglamento de la Unión Europea, ¿vale? Bien, modelo de declaración responsable, también específicamente del plan de recuperación, de cesión y tratamiento de datos. Esto ya es como un clásico para este tipo de cosas. Modelo de declaración compromiso en relación con la ejecución de actuaciones para auditoría, ¿vale? Modelo de declaración responsable de cesión de derechos para la lucha contra el fraude, como os comentaba, para permitir intervenciones directas de la Unión Europea, aparte de las españolas o las habituales en el control de gestión de gasto público. También cualquier otra actividad de la Unión Europea que tenga que ver con
con fondos europeos, sea Fiscalía Europea, sea la propia comisión que pueda hacer inspecciones in situ y demás, ¿vale? Participantes, no sé qué. Bueno, básicamente, como veis, ahí tenéis todos los formularios si los queréis ver. Todos los formularios voy a dejar de compartir con vosotros y vuelvo aquí a aparecer. Como veis, es un poco la plasmación de todo lo que hemos dado en el curso, aunque no habéis llegado todavía hasta el final, pero sí de todo lo que hemos ido viendo de cada uno de esos aspectos, en un ejemplo individual o específico de un tipo de subvención. En este caso es una subvención, podría haber sido otro tipo de política o de instrumento, digamos, administrativo, un caso de unas subvenciones para incluidas dentro del plan de recuperación al que están financiadas con fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia y cuáles son las especificidades que tiene, más allá de, como os comentaba, de una subvención así sin normal, digamos, o digamos de las que tenemos a nivel nacional, o incluso más allá de las que hay dentro de fondos europeos, que también, como sabéis, también siguen estando ahí a través de los distintos. Por eso en los apuntes tenéis no solo la cosa del plan de recuperación, sino también todas las demás iniciativas, todos los demás programas y los fondos europeos en general o los fondos estructurales que siguen siendo válidos para todo este periodo, durante todo este periodo de programación de la Unión Europea para ejecución de política de cohesión social y territorial. Bien, pues por mi parte esto es todo. Sí que me gustaría oíros hablar un poco, bueno, que me comentéis o si queréis que haga algún comentario, podéis abrir los micrófonos porque no somos muchos, somos 7 y con un poco de orden podéis abrir los micrófonos y podemos hablar sin mucho problema. Si queréis comentar algo, comentar alguna cosa bueno, de lo que es de la temática del curso, de la dinámica del curso que tenéis que llevar, del contenido, de la clase de hoy. Bueno, me gustaría dejar estos últimos 15 minutos para que vosotros también podáis participar un poco, porque no os oigo mucho, tampoco en el foro. Tampoco me hacéis preguntas ni nada de eso. No sé si es que no os está gustando el curso o que lo encontráis difícil o, bueno, sí, sé que porque damos muchos cursos de esta naturaleza y sé que con frecuencia estáis en vuestros puestos de trabajo y no podéis hablar, pero en ese caso podéis utilizar el chat si queréis. No sé si lo tengo ya abierto aquí, pero utilizar el chat si no podéis hablar. Hola, 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 soy hola, Dori, soy Adoración. hola, Adoración. Uy, te llamas como mi abuela. Qué bien, bueno, ya tenemos Ah, algo en común. sí, no, porque no es un nombre muy común, ¿eh? No, no, para nada, para nada. Bueno, yo Porque bueno, estoy, todavía mi abuela pase, pero tú se te oye muy joven para. bueno, no, yo ya estoy pendiente ya de a ver cuándo me jubilo. Pero bueno, Bueno, lo que quería cuéntame, comentarte Dori, es que te está escucho. siendo para mí bastante bueno, bastante nuevo para mí, porque me dedico al mundo de la cultura y Ajá. me está costando, pues eso es un tema un poco farragoso para mí. Pero bueno, y también un poco decepcionada, porque dices, bueno, realmente la cultura ha quedado un poco, solamente hay un objetivo, Mm. uno de los contenidos, solamente. Y claro, pues he dicho, qué poquito se puede, es verdad que desde la cultura se pueden trabajar muchísimas cosas a nivel social y a nivel, pues eso, de impacto, yo creo que sí, pero bueno, no ha quedado muy recogido en los fondos europeos y veo poco que pueda yo iniciar un trabajo que pueda ponerlo en práctica. Quería conocer tu opinión y si me puedes orientar. Bueno, a ver, sí que es verdad que está, a pesar de que el plan es como muy amplio e incluye muchos aspectos, sí que hay digamos que el tema de la cultura no está, sí que hay un componente y no está demasiado porque se considera, o sea, a nivel europeo se considera más una cuestión nacional. No hay mucha armonización en este tipo de cosas. Ujú. Lo que sí que hay, mírate, hay un PERTE sobre la lengua, sobre el español, Sí, sí, ¿vale? lo he Mira, visto, lo has lo he visto. visto. Sí, sí. Es el Entonces, único que te digo que veía y porque también habla de audiovisual y todo eso, pero
la cultura, el fomento, Es mucho además más. la educación y la cultura siempre van también de la mano, y de la educación sí que se habla en muchas ocasiones y no tanto de la cultura y el impacto social que tiene. Porque Sí que es nosotros, por verdad. ejemplo, en el mundo de la biblioteca, que es donde yo estoy, pues evidentemente hacemos acciones todos los días y además contratamos a mucha gente, es decir, contratamos a gente de todo el territorio nacional. Entonces es lo que no veo yo que hayan tenido un poco de sensibilidad con el mundo de la cultura. Claro, es por lo que te digo, porque a nivel europeo, digamos que es como un poco más limitado porque se considera más una cuestión nacional, ¿vale? Sí, ya, ya. Entonces, claro, como el plan de recuperación es para, digamos, cosas, a ver, entendámonos, la Unión Europea financia las políticas que le interesan. Claro. No quiero decir que la cultura no sea interesante. Quiero decir que los objetivos de la Unión Europea, y desafortunadamente cada vez más, tienen Ujú. más que ver, claro, con el crecimiento Sí. económico, ¿vale? Cada vez más, y a medida que, digamos, la Unión Europea también se va decantando más hacia, digamos, Alemania va teniendo cada vez más peso, esto se va notando cada vez más. O sea, yo hace muchos años que trabajo en esto, y yo de la Unión Europea que conocí en el año 1992 a la que conozco ahora, va un Sí. mundo. Ujú. Va un mundo. Y así como al principio empezó siendo un mercado único y después y no sé qué, y reglas de mercado y apertura de mercado, se convirtió después en mucho más con acciones sociales, culturales, Ujú. con lucha por derechos innovadores. Ahora estamos en regresión y estamos volviendo otra vez a reducirlo un poco a mercado. Entonces, Ya. todas estas cuestiones están quedando un poco de lado. No te digo en el plan de recuperación, sino en las políticas que interesan en este momento a la Unión Europea. Y en ese sentido tienes razón, porque, Ujú. como digo, se financia lo que, lo que en el periodo, perdonad, es que ya llevo hablando un rato y se nota, Ujú. lo que en ese periodo de programación, lo que os pongo al principio del el marco financiero, lo que en ese periodo es interesante. Y si no está incluido, no está incluido, entonces no hay financiación. Es así de Claro. simple. Ni en el plan de recuperación ni en ninguna otra cosa. Y sí que se echa de menos, no solo eso, sino muchas cosas. Yo creo, no sé si lo tenéis también al final, veréis también las políticas sociales o de naturaleza social y de igualdad, Ujú. quedan como una cosita transversal, pero ni siquiera hay una afrontación directa de ese tipo de problemas que son esenciales, pero no, Ujú. están, no son de interés. No, es No. que sencillamente, es que no son de interés en este momento financiarlas. Entonces, están un poco, bueno, pues hay alguna cosa, como lo que te digo, el PERTE este sobre la lengua y no sé Sí. qué, pues un poquito, pero porque está incluido en el plan de España, que no ha dejado, vamos, no ha dejado ni un solo aspecto sin tratar, pero claro, unos los trata más que otros, y queda porque claro, siguen estando las políticas nacionales, Ya. ¿entiendes? Entonces, Vale. si no entra dentro de las prioridades de la Unión, no hay financiación. Nada, Es así no hay es así financiación. de crudo, ¿eh? Bueno, Es ya así lo de veo. crudo. Sí. Bueno, pero muchas gracias. Está siendo muy claro y me está gustando mucho. Lo que pasa que Me eso, que lo veo alegro. poco, que lo puedo aplicar un poco, pero todo conocimiento es bueno. Vale, no os preocupéis, yo sé que es un poco denso y profundo, no os preocupéis porque esto se tarda bastante tiempo en asimilar. Yo no pretendo que tengáis un conocimiento, una expertise en esto, eh, pero sé que es complicado, pero quiero que tengáis ahí, que tengáis esos materiales y que un día digáis, pues sí, me parece que esto me sonaba, que me lo habían contado aquí, voy a Exacto. echarle un Ujú. vistazo y tal, y Ujú. así vayáis entendiendo, ¿vale? No es para que tengáis ahí, no es un máster, ¿vale? Y Esto es simple. voy a ser una soñadora y soñar que algún día las cosas cambien y no solamente prive la parte económica. Ya lo sé, pero ya te digo que la tendencia otra vez está yendo Ya, ahí ya. y yo de momento Por ahora nada. no, 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 no. Bueno, muchas Ya te gracias. lo digo, ¿eh? Porque además, mira, yo he estado la semana pasada, he estado en Suecia y Finlandia y no sé qué, y tampoco, si ni siquiera allí se ve que digamos que son países en ese sentido como más avanzados, Sí. imagínate en el sur, ¿eh? Y ni Ujú. siquiera allí lo veo yo, Ya, ni ya. siquiera allí lo he visto, ¿eh? Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por participar. Vale, ¿quién me cuenta aquí? Me gustaría hablar sobre la actividad de la búsqueda del tesoro, puesto que no tengo muy claro el objetivo. La verdad es que, vale. A ver, la idea. La idea es que si vais por la calle,
a ver, la cuestión es, a ver, voy a poner un ejemplo. Vais por la calle y veis, como os he comentado, la visibilidad de las acciones financiadas con el plan de recuperación. Significa que tienen que tener el logo y que no solo los beneficiarios de esa actividad tienen que ser conscientes de quienes les pagan, sino que tiene que haber un impacto social, ¿vale? Es decir, público. Es decir, que tú vayas por la calle y veas y digas, ah, mira, eso está financiado con el plan de recuperación, ¿vale? Entonces, la búsqueda del tesoro es si vais por la calle, ya sé que estáis todos en el mismo municipio, pero a lo mejor no hay muchos proyectos desarrollados con cargo al plan o lo que sea. No, eso tampoco es importante, los podéis mirar en otro lado. Pues yo qué sé. Os pongo un ejemplo. Y entonces vais por la calle y tenéis una cosita de estas de cristal, una de estos cacharritos de cristal y de aluminio que sirve para guardar bicicletas. ¿Sabéis? Más o menos lo que eso lo hay, yo creo que lo hay en casi todas las ciudades, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en León hace poco, pasa por ahí y digo, ah, mira, y entonces también le hice una foto, eso está financiado con el plan de recuperación, porque es una medida de fomento de la bicicleta como medio de transporte sostenible, no sé qué, y entonces con fondos públicos el Ayuntamiento de León ha pagado ese cacharrito para guardar las bicis para que no se mojen en invierno. ¿Vale? Entonces, eso viene cuando vas por la calle, pues viene Ayuntamiento de León, no sé qué, y plan de recuperación financiado con el plan de recuperación. Entonces la cuestión es, si vais por la calle, veis alguna cosa de esta, le hacéis una foto, me contáis, ah, pues mira, pues yo he encontrado una de estas de guardar bicicletas para guardar bicicletas porque es, como os he comentado, pues es una cosa de desarrollo sostenible. O yo he visto un tiesto gigante que tiene para que las abejas, para no sé qué, ¿sabe? Y lleva el logotipo del plan de recuperación y está en mi municipio y es una acción para restablecer, digamos, el medio ambiente de las abejas como polinizadoras y no sé qué. ¿Vale? De esos hay muchos en nuestros municipios o cuando vas por la calle hay muchos y normalmente no nos fijamos. La idea de la búsqueda del tesoro es que los encontréis, los pongamos entre todos en común y veamos qué es lo que se está haciendo. Si encuentro luego la foto de la cosa esta de las bicis o si no lo miro yo aquí, yo estoy en Valladolid, lo miro yo aquí en Valladolid y os subo una foto porque creo que todos estos de guardar las bicis todos están subvencionados con el plan de recuperación y un poco que lo pongamos en común. Si no encontráis ninguno por lo que sea, pues que habléis un poco de la cosa esta de la visibilidad. Por eso, para ayudaros, he puesto la guía de visibilidad, os he colgado la guía de visibilidad en la plataforma, ¿vale? Para que veáis pues eso, por ejemplo, en lo de las bicis, pero seguro que pasáis por un solar y hay un cartel enorme, en cualquier pueblo hay un cartel enorme que dice que hay una intervención que está financiada con fondos del plan de recuperación. Si no encontráis ninguno, pues podéis contribuir al foro con algún tipo de comentario que tenga que ver con esta cuestión de la visibilidad. Es decir, pues mira, pues yo me he dado 50 vueltas por Talavera, no he visto nada, pues no entiendo, o no hay proyectos o no hay ninguna visibilidad. Esta visibilidad no está funcionando porque no hay ni un solo ciudadano, por decir algo, ¿eh? No hay ni un solo ciudadano de Talavera de la Reina que se esté enterando de qué es lo que se hace con el plan de recuperación porque no tiene visibilidad. O sí me parece que la visibilidad es buena porque lo he encontrado, pero lo he encontrado en Madrid y no en Talavera. Cualquier comentario que os suscite o cualquier opinión que os suscite este tema de la visibilidad, es decir, de cómo el público percibe o cómo nosotros como ciudadanos percibimos lo que se está haciendo con el plan de recuperación. Y si podéis aportar una foto o una descripción pequeña del proyecto que habéis encontrado, os digo, una caseta para guardar bicis en invierno para que no se mojen, de cristal, ¿vale? No hace falta más, no os estoy pidiendo más, pero si las encontráis, pues estará guay, ¿vale? Estará fenomenal. Y esa es la idea un poco de la búsqueda del tesoro, que tampoco, como os comento, tampoco es necesario. Basta con que hagáis algún comentario y con eso ya os tenéis hecha la aportación al foro que se os requiere, ¿vale? Porque es una actividad también del curso.
Ok, vamos a ello. Venga, pues a ver si a ver si encontráis. Yo también también cuando salga a dar una vuelta, voy a ver si encuentro alguno más y yo también pongo alguno para que los veáis. Ya te digo, yo he encontrado, por ejemplo, ese de las bicis en León, lo he encontrado. Y aquí en Valladolid uno de unos tiestos gigantes que no sé, no los encontraba yo tampoco mucho sentido. Y digo, uy, estos tiestos aquí enormes. Y parece ser que son para la polinización. Vale. Muy bien, pues me alegro mucho. Son las 10:30, no quiero tampoco, ¿verdad, Amanda? Tampoco Sí. quiero... Te escucho, Sonia, termina, por favor, termina lo que querías comentar, que no por un minuto arriba, un minuto abajo, no pasa nada, pero tampoco quiero prolongaros porque sé que estáis en vuestro puesto de trabajo y no quiero robaros más tiempo del estrictamente necesario, porque seguimos en contacto a través de la plataforma, ¿vale? Podéis comentarme allí lo que queráis en el foro o a través del correo electrónico que lo recibo, ¿eh? Y aparte os recuerdo que estoy siempre conectada a la plataforma martes de 11 a 12, hoy no porque ya hemos tenido la clase, y miércoles de 4:30 a 5:30. Os respondo, digamos, en tiempo real si tenéis alguna pregunta durante esos periodos de tutoría. Nada, no, por Dios, no, no, es nuestro trabajo, ¿verdad, Amanda? Por supuesto. Gracias a vosotros. A vosotros por asistir, porque si no fuera por vosotros no íbamos a ningún lado, ¿verdad? No íbamos a hacer gran cosa. Bueno, pues nada, encantada de haber podido hablar con vosotros. Ya os digo que sigo a vuestra disposición hasta la finalización del curso para todo lo que necesitéis. Y gracias a ti, Amanda, como siempre, por la Gracias a cobertura. ti, María. Un placer tenerte con nosotros siempre y ha sido súper interesante. Mil gracias, de verdad. Mil Muchas gracias a todos gracias. por estar con nosotros hoy por la mañana. Y nada, esta clase ha sido grabada, estará colgada mañana en la plataforma, por si le queréis echar un ojo. Mañana la tendréis subida a la plataforma, ¿vale? Vale, yo os Y nada, pasaré y también tenéis si... hasta Sí, el día perdona. 26 para entregar los ejercicios. Y nada, María, pues muchas Yo gracias. subiré si queréis estas diapositivas o estos documentos que he puesto por si alguien quiere echarle un vistazo más detallado. Os lo subo también en la plataforma, pero no forma parte de contenido de examen ni nada de eso, ¿eh? Simplemente es para que tengáis información. Os lo colgaré allí también. Muy bien, sí, pues ahí lo tendréis. Luego en un ratito os lo subo. Pues nada, por mi parte, muchas gracias a vosotros que habéis asistido, a ti, Amanda. Espero que tengamos ocasión de Igualmente. vernos en algún otro curso más. Y nada, mucha suerte y que superéis la formación, que no es difícil y que yo creo que vale la pena, ¿no? Hacer el Sí, esfuerzo. seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Venga, Un Ale, saludo. que tengáis buen Buen día. día. Chao, Hasta chao. luego. Chao.